vamos a empezar. Me presento muy brevemente. Soy Gerardo. No sé si soy Gerardo o me han acostumbrado a identificarme con esa cosa de Gerardo. No sé si el día que me muera, ¿dónde va a quedar mi Gerardad flotando? Pero bien, me gusta mucho la invitación que me hacen a estar acá con ustedes porque hablar de este tema para mí surge de una profunda inquietud y preocupación de ver cómo todas estas corrientes capicráticas están ganando tanto terreno. Y entonces he estado como queriendo entender de qué va su propuesta y mientras más entiendo de qué va su propuesta, más me preocupo y más quiero hacer algo para visibilizar el por qué considero que como la corriente felizóloga japicrática puede ser hasta la antítesis de la no violencia que estamos diciendo promover. Y quizá mi mayor preocupación venga de que en los propios ámbitos de no violenta estoy viendo que corre esta propuesta como algo que debiera echarse a andar. Y entonces es de ahí que quiero compartir esta inquietud. Justo, sí, es eso. Les tengo unas cuantas diapositivas. Le decía a Flor que solamente son 85. Espero me dé tiempo pasárselas en la hora 40 que tenemos acá. Así que voy a poner, no, son 7, 8 diapositivas. Y eso las pongo nada más para dar un poquito de contexto, para ir calentando motores e ir situándonos un poquito en una discusión que espero que tengamos al respecto de qué nos inquieta. Me importa mucho, como decimos en México, cuchilear como dar que pensar, pues. Me importa mucho que el proceso reflexivo se vuelva parte de lo que estamos tratando de mirar acá. Y me parece muy importante darnos cuenta que antes de las acciones que llevamos a cabo hay como una serie de relatos dominantes que nos atraviesan, que nos habitan, y entonces antecede a la acción como los contenidos cognitivos que están acuerpados. En ese sentido, me importa mucho como incitar a la reflexión para poder cuestionar esos relatos que nos habitan, para que no demos por sentado que son per se y que mucho de lo que echamos a andar no necesariamente es nuestra propia autoría. Entonces, eso también me importa visibilizar, cómo darnos cuenta de cómo estas metáforas que nos anteceden dictan el tipo de acciones que estamos llevando a cabo. El lenguaje para mí es un indicio de qué nos habita, el tipo de palabras que usamos, de metáforas, de significados, nos van revelando mucho de cómo estamos atravesados por estos relatos dominantes. Me importa mucho el tema de colonial. No descolonizarnos, porque no podemos descolonizarnos, colonizados ya estamos, pero sí podemos decolonizarnos en el sentido de constructivo, de poder allegarnos relatos alternos para que esos relatos dominantes vayan perdiendo hegemonía. Me parece que esto no es una postura anti nada, es una postura de distanciamiento, de desvinculación en la medida que podamos irlo logrando de estos relatos dominantes que ya de per se traemos instalados, pero encima el propio sistema dominante sigue inoculándonos día tras día insistentemente en que les hagamos caso. El sistema dominante me parece que es un sistema bastante persuasivo, bastante seductor, y me parece que hoy el poder no se juega tanto por la autocracia explícita, sino por un proceso seductor sutil que anda circulando por ahí. Y me parece que la japicracia es uno de estos instrumentos sutiles, beneviolentos, noten mi invención, beneviolentos, en el sentido de que pasan por bondadosos, por lindos, por altruistas, pero que en el fondo conllevan las mismas dinámicas aliadas a los sistemas opresivos. Bien, para nosotros es temprano, espero no estarme echando un clavado muy temprano a cosas como estas, pero
de eso va más o menos lo que les quiero compartir. No dije a qué me dedico y no sé si, bueno, Gerardo Arix, me dedico a la psicoterapia y a dar charlas por aquí y por allá. Y no quiero ponerme a sacar mis cartas credenciales porque sería como una especie de replicar el modelo dominante de que solo ciertas voces son privilegiadas a partir de legitimarse de todos estos prótesis académicas que pueden comenzar a circular y cosas de las cuales me he querido distanciar. Bien, espero estar diciendo cosas que hagan sentido. Me aventé un clavado como directito, no sé si nos echamos todos al agua fría, pero está bien. Ahorita que dije agua fría, me acordé que nosotros teníamos una perrita labrador que salía corriendo a la alberca y se aventaba. Yo vivo en Cuernavaca, una zona de México que es como calurosita y es común que haya como nuestras albercas. Se aventaba, pero luego no podía salir. Y la veíamos ahí en la orilla, colgada, como un poco desesperada, como diciendo, y se pasaba de un lado al otro y no hallaba como, me congelé con el chapuzón, dice Leo. Bien, así ya todas despiertas vamos a estar. Entonces, Lola no podía salir y entonces llegamos a la conclusión que lo que mejor que podíamos hacer era ponerle un escalón para que pudiera salir. Pero luego no contábamos con que cuando ella nadaba, su cabecita estaba por arriba del agua y no alcanzaba a ver dónde estaba el dichoso escalón. Entonces teníamos que meternos a acomodarla y empujarla varias veces hacia donde estaba el escalón hasta que a ella le cayó el 20 de dónde estaba la esquina donde podía salir. Eso llevó varias sesiones de meterme al agua, helada, porque en ese entonces no funcionaba la caldera, así que eh, era un poco, lo pongo un poco como metáfora, porque el otro día daba una charla y una persona se quejó. Me dijo, yo vengo a este curso a que me enseñes a cómo no ser reactiva. Y yo dije, pues no sé cómo le voy a hacer porque yo sigo reaccionando. Entonces le expliqué lo de Lola y la alberca. Y le dije, mi curso se pudo haber llamado El escalón de la alberca. ¿Sale? Como no vamos a evitar caer, nos va a suceder un montón de veces. La idea no es entrar en estas posiciones en donde ya no vamos a incurrir en estas pautas que nos atraviesan, porque nos atraviesan y no es enchilame otra, como decimos acá en México, deshacernos de ella. Entonces, esta es una manera más bien de visibilizar o de tratar de encontrar maneras de salir cuando caigamos. Y mientras más sepas dónde está el escalón, con más tranquilidad vas a poder sacarte de donde incurramos, porque tenemos la tranquilidad de allegarnos herramientas, conocimientos, marcos interpretativos que nos ayuden a ubicar dónde están los escalones de salida. Cuando digo marcos interpretativos, me importa mucho hacer de la CNV, la comunicación no violenta, no solamente una técnica, que nos diga o nos da unos ciertos mapas como pautas para poder salir, sino entender que atrás de estas pautas me parece importante tener marcos reflexivos, interpretativos, para conocer cómo se produce la violencia, cómo somos partícipes de ella, nos guste o no reconocerlo, no podemos dejar de estar participando en los sistemas de opresión. Pero me parece importante que mientras más conozcamos cómo se produce la violencia o cómo somos partícipes de ella, más vamos a poder encontrar maneras de distanciarnos, de dejar de ser fieles a esos relatos dominantes hegemónicos para comenzar a pensar en relatos alternos y la importancia de producir su emergencia en colectivo. Tejernos mutuamente a partir de reflexiones para juntas en comunidad sacarnos como avanti a estos otros relatos. No es una postura antisistema, es una postura de empezar a pensar relatos alternos que nos lleven a esas otras rutas en vez de oponernos a los existentes. Sin embargo, también creo que no vamos a ser monoestratégicos y también hay cosas a las que toca resistirse y hay muchas variantes de cómo estar en esta lucha no violenta. Y me costó trabajo decir lucha porque a veces en los ambientes de CNB digo lucha y es como lucha, que estamos buscando no ser violentos.
pero la lucha es cuando algo persiste en el entorno y es como con esta persistencia, insiste, a veces me parece que toca como reivindicar estas palabras y por eso me importa mucho reivindicar todos estos aspectos como el enojo, la queja, la agresividad, porque me parecen clave para poder ganar agencia personal y colectiva. ¿Qué estoy diciendo por agencia personal y colectiva? El poder de movilizar recursos para lograr aquello que decimos que nos importa. Eso no es que sea una definición, me la acabo de inventar. Bueno, informada por otras reflexiones que he hecho antes. ¿Estoy diciendo cosas que hacen sentido? Me aventé el clavado al agua fría así como va. Para mí hace mucho sentido. Gracias, gracias, Flor. Entonces, estas corrientes japicráticas me preocupan porque ponen el foco como en una especie de distinción de qué sentimientos deberían circular y qué otros sentimientos no debieran circular. Es desde los relatos dominantes que hay ciertas cosas que conviene al sistema que se sientan y hay otras que no le conviene que se sientan. Y justo si se fijan, lo que no le conviene que se sientan son todas aquellas cosas que nos dan agencia personal, como el enojo. Y a mí me gusta distinguir la agresividad de la violencia, que no son lo mismo. En la comunicación no violenta hay una propuesta que habla del uso protectivo de la fuerza y otra que dice el uso punitivo de la fuerza. Por supuesto, lo punitivo está agarrado de los juicios moralistas y no es el enojo per se el que produce algo. Por eso me preocupa cuando escucho frases que dice que el enojo no debiera estar, que hay que reprimirlo, que hay que regularlo. A mí me parece que las emociones hay que dejarlas hermosísimas y puras tal cual estas aparecen. Lo que me parece importante es darnos cuenta es el pegote cognitivo que les adherimos cuando estas aparecen. No es el enojo, sino el juicio moralista que secuestra el enojo y usa esa energía para manipularlo y encauzarlo hacia lo que el juicio moralista quiere que hagas. En ese sentido, me importa más trabajar en la deconstrucción de los juicios moralistas que qué hacer con el enojo. No es el enojo en sí, y como el enojo, cualquier otro sentimiento, no es en los sentimientos en sí donde estamos poniendo el foco, es en la mentalidad que le antecede o la mentalidad que lo produce, porque también me parece que lo que se puede dar desde ahí. Entonces, por eso me importa más el proceso de constructivo, pero me importa un proceso de constructivo que no sea una especie de pensamiento positivo, en donde vamos a sustituir un pensamiento por otro. Me parece que esa es una capa muy superficial de hacerlo. Me parece que las metáforas son cambiadas no por una decisión de sobreimposición, de en vez de pensar esto, pienso aquello y ya, sino las metáforas cambian cuando revisas los significados, cómo significas, cuáles son las cosas que valoras, cuáles son las identidades preferidas hacia las cuales quieres apuntar tu energía de vida. Es por el proceso de constructivo y de reconexión a aquellas cosas que valoras que las metáforas van a ir cambiando. La metáfora cambia, deviene el cambio por el proceso de constructivo en el que nos involucramos. No porque nos impongamos una frase por otra, un pensamiento por otro. En ese sentido me importa mucho echar a andar la deconstrucción. Y me parece que el pensamiento positivo, la japicracia, la felizología descolocan ese discernimiento. Martin Seligman, el creador de la psicología positiva, tiene un ejemplo que pueden encontrar en internet, en donde dice que una alumna de él en alguna ocasión trabajando en una caja de un supermercado se daba cuenta que se aburría profundamente y que la pasaba mal y que no se sentía incentivada a estar ahí. Entonces Martin le dice, oye, ¿qué talentos tienes? Ah, pues soy buena para hacer reír a las personas. ¿Y por qué no pones ese talento en función de hacer reír a las personas? ¿No? Ah, mira, lo voy a intentar. Pues se puso a hacer reír a las personas cuando pasaban en la caja. Y obviamente eso tuvo un cambio en algún nivel en su aburrimiento. Pero yo cuando leí eso,
No lo leí, lo vi en un YouTube que tiene Martin Seligman. Dije, es curioso porque Martin Seligman no le dijo, oye, ¿cuáles son las condiciones laborales de tu empresa? ¿Qué horarios trabajas? ¿Satisface tus necesidades? ¿Está enraizado algo que te importa? No le hizo esos cuestionamientos. Solamente le dijo, detecta tu talento y ponlo al servicio, pon tus potenciales al servicio de la empresa donde trabajas. Me parece que la japicracia lo que nos pide es poner nuestros potenciales al servicio de los mismos relatos dominantes que producen nuestros sentimientos aflictivos. No nos invita a reflexionar qué producen nuestros sentimientos aflictivos. Y una cosa grave que hace la japicracia es que pareciera que hay ciertos sentimientos que no debieran estar ahí, que fueran como una especie de defecto cuando los sentimos, y una sensación de inadecuación porque los estamos sintiendo persistentemente. Y a mí me importa mucho cambiar ese signo y preguntarnos, ¿y qué tal si esos sentimientos son un logro y no un defecto? Y son un logro porque estoy teniendo tal cantidad de discernimientos con respecto a alguna situación que de esos sentimientos devienen de mi capacidad reflexiva y de discernimiento que me están haciendo ver cosas. Y cosas que son importantes para mí. Y cosas que están siendo transgredidas. Y cosas que se están circulando en el entorno que no atienden mis necesidades. ¿Y qué tal si son un logro? Y las dignificamos con una mirada y esa es significación de abrazarlas como algo que viene de manera hermosa a informarme las cosas que son importantes para mí. Los sentimientos placenteros, me gusta mencionarlos como algo que viene a ratificar y nos dice, repitamos esas estrategias que están funcionando, nos están ayudando a satisfacer nuestras necesidades y las cosas que nos importan. Y los sentimientos displacenteros son rectificantes, nos están diciendo, hay algo que necesitamos cambiar. Hay algo que necesita ser cambiado, depende de mí, depende de los demás, eso ya se verá. Pero en ese sentido, son bellísimos informantes que requerimos abrirnos hospitalariamente a escucharles para que nos revelen el mensaje que vienen a darnos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo van hasta ahorita para no arrancarme así? Y ya no sé si les voy a poner diapositivas, pero ahorita checo. ¿Cómo van? ¿Alguien me quiere decir cómo va reflexionando? ¿Qué le va moviendo por acá lo que estamos planteando? O lo que estoy planteando desde mi privilegio epistémico por ahora. Reconozco cómo se juega el poder en este momento y yo soy el de la voz privilegiada que puede hablar de lo que le venga en gana, porque más o menos ahorita les hablo un poco de la injusticia epistémica, que es otro gran tema que me importa mucho mencionar. ¿Cómo van? ¿Qué es Hola, bien? si querés abro ahí el micrófono y disculpen que no abro la cámara, pero estoy por la calle caminando, por eso me estoy sin cámara. Pero la verdad que me hace mucho sentido y me resuena mucho con un tema que estoy trabajando personalmente porque históricamente traté de reprimir esas emociones, llamémoslas displacenteras, y la verdad que me pega mucho esto del mensaje que traen y que hay que escucharlo. Lo que me quedó ahora como resonando, haciendo pensar es si eso que escuchar es esto que dijiste de que puede haber juicios de valor, no sé qué palabra usaste, que por ahí hay que cuestionarlos y no simplemente actuar. Así que bueno, ahí me quedo con eso a la expectativa. Muy bien, Leo, gracias. Sí, de lo que hablé es de los juicios moralistas y cómo estos informan nuestras acciones porque estamos reclutados por ellos. Esto me importa mucho. Estamos reclutados por una serie de relatos provenientes de la cultura dominante y no nos damos mucho cuenta de ese reclutamiento en el que estamos. La conciencia de lo que me habita, de estas cogniciones, de estos juicios moralistas, es lo que hace que vayan perdiendo hegemonía por sobre mi cuerpo, territorio colonizado. En ese sentido, el cuerpo también es un territorio. Así como se colonizaron territorios, también se está colonizando nuestro cuerpo y somos reclutadas para ello.
Bien, y gracias, Leo. Me hace pensar, dice María, que cuando tenemos esa pérdida de sentido, si caemos en una corriente psicológica que no ve esto como señal, sino como algo que arreglar, puede enfermarnos más, tal vez. Sí, gracias, María, porque justo esta propuesta se vuelve iatrogénica. ¿Qué es lo iatrogénico? Aquello que pretendía hacer bien se convierte en lo contrario y nos acaba produciendo más daño del que pretendía corregir, sanar, etcétera. Me parece muy importante tejer en colectivo las nociones de qué es importante para nosotras y para las otras personas. Cuando esto viene de las prácticas narrativas de Michael White, pero me importa mucho resaltarlo. Estamos hipotecando nuestras vidas a identidades prescritas, algo que no fue de nuestra autoría, algo que ya vino por default. Y no nos damos mucha cuenta que ya desde antes de nacer, nuestras rutas cognitivas, nuestros relatos dominantes están prácticamente diseñados. ¿Va a ser niño o niña? Y a partir de ahí se descuelgan un montón de cosas que van a definir toda una trayectoria. Si te visten de azul o de rosa, si juegas fútbol, si te meten al taekwondo o si estudias ballet, si tienes que ser linda, si tienes que ser valiente, y una serie de relatos de género que echamos a andar. Por eso decimos que estas identidades preescritas, que fueron autoría de alguien más, la autoridad fue de otras personas, las vamos internalizando sistemáticamente, tanto que entran por normales en nuestro cuerpo territorio. Están tan normalizadas que además hemos entrado en un enorme proceso de no cuestionamiento a lo que nos habita, porque estamos tan alienados de aquello que puede devenir de nosotras mismas, que tenemos miedo a cuestionar todos estos relatos que están atravesados. Y esto viene de toda esta cultura de dominación que siglos y siglos ha venido inoculando que la autoridad no es cuestionable. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo vamos a entender esa frase? Alice Miller hace toda una crítica de cómo entendemos ese honrar. Es un honrar que admira y reconoce a aquellas personas que contribuyen a nuestra vida, o es un honrar que nos propone la obediencia y la sumisión. Me parece que es más este segundo. Las culturas de dominación, y por eso tienen los juicios moralistas y personas que son sus representantes y sus jueces que van a definir quién está bien, quién está mal, quién está en lo correcto, quién está en lo incorrecto, quién es merecedor de premios, quién es merecedor de castigos, porque los premios y castigos son parte de la misma vaina, según yo, y andamos muy contentos y recibiendo premios por doquier, sin darnos cuenta que son también promotores de esta meritocracia. Y no tengo bronca con que se den reconocimientos. Lo que tengo bronca es que se den sí y solo sí te portas como se esperaba. Y eso lo estamos pagando colegiaturas en las escuelas porque se vayan condicionando desde ahí. Bien, ¿a dónde iba con esto de los premios y castigos? A que los que respondan las preguntas al final de mi charla les vamos a mandar una estrellita dorada en la frente para que podamos andar en paz por la vida con nuestro premio. No, hago mofa, de repente me gusta usar la broma a manera de conexión. Estaba hablando de la autoridad y de las vidas prescritas y de esas identidades prescritas que vamos siguiendo sin darnos cuenta que no están acorde a aquello que es importante para nosotras, porque estamos tan alienadas que no nos percatamos de qué es importante para nosotras desde nosotras. Y no hablo de esta autenticidad neoliberal de que tienes que ser auténtico en tu vida, hablo de una indagación profunda de aquello que te das cuenta que valoras y te importa cuidar. ¿Y cómo vamos con eso que nos damos cuenta que valoramos y nos importa? ¿Cómo vamos a hacer nuestras acciones correspondientes en microacciones cotidianas que reflejen que estoy haciendo cosas resonantes con eso que digo, que quiero resguardar, que quiero cuidar, que valoro, que me importa, que me es significativo? Puedo hablar yo acá en abstracto de las grandes cosas significativas en la vida y lo que quiero resguardar. La pregunta es, ¿en microacciones cotidianas se ve que estoy haciendo lo más que está a mi alcance para actuar en correspondencia a eso que digo que quiero cuidar? ¿O solamente es una retórica, un tanto vacía, abstracta, por allá lejana? ¿Cómo voy a traer esa retórica de algo lejano y abstracto a algo cercano a mí y cotidiano y voy a echar a andar en mi vida diaria? ¿Y cómo voy a implementar esas microacciones que vayan siendo correspondientes con eso que digo que quiero cuidar?
Es decir, ¿y cómo voy a dejar de replicar los sistemas violentos si no me percato cómo funcionan? Si no sé cómo funciona la violencia estructural. ¿Cómo va a ser que pueda yo distanciarme y dejar de ser fiel a estos relatos si no conozco que me habitan? Si no conozco cómo operan, si no conozco cuáles son los mecanismos con los que los echo a andar o con los que funcionan a nivel social. Por eso me importa mucho que cuando nos presentamos como practicantes de comunicación no violenta, también hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por ir comprendiendo las violencias y cómo éstas operan y funcionan. De otro modo, ¿de qué me voy a distanciar? Solamente seré un experto técnico que replica un modelo, pero que no está realmente engarzado a la conciencia de qué es aquello que quiero dejar de replicar. Nadie va a dejar de hacer algo que no viva como un conflicto. No nos problematizamos ni nos quedamos lo suficiente a darnos cuenta de todas estas problemáticas en circulación y brincamos muy rápido por ellas, y a veces la empatía se puede volver un aliado del sistema dominante porque la usamos como un proceso de mistificación. Perdonar demasiado rápido impide que nos dejemos reposar, que nos demoremos, dejarnos morar unos con otros en aquellos espacios de liminalidad, aflictivos, de duda, que nos van a enriquecer a partir de dejarnos reposar en ellos. Si pasamos demasiado rápido por ellos, como ya perdona, llegamos a escuchar, dice Robin Casarjan, no perdones demasiado rápido. Y además el perdón no es algo que se otorga, es algo que deviene de la comprensión profunda de la circunstancia mía y del otro. Asimismo me parece que funciona la empatía. La empatía deviene una vez que nos dejamos estar, morar en aquello que nos habita, y a partir de la capacidad que voy desarrollando conmigo, puedo también irme abriendo a la alteridad. Pero la alteridad, como dice Manuel Levinas, no como un referente mío, eso sería bastante narcisista, sino como un ejercicio lo más que pueda para no imputarle mis cogniciones, mis marcos cognitivos, y reducir al otro a lo que yo quiero que este otro se convierta. Heme aquí, no me reduzcas, yo soy otro, yo no soy tus cogniciones. Yo soy otro en tanto otro, yo no soy semejante a ti, yo no soy diferente a ti, yo soy otro. Ahí se las dejo un poco para que indaguen a Manuel Levinas en Totalidad de Infinito, que a Enrique Dussel le gusta mucho, y muchas de las propuestas que hace también estuvieron informadas por lo que leyó de Manuel Levinas. La hospitalidad a la alteridad. Y la otra, hablamos mucho de empatía. ¿Se puede ser empático sin ser autorreferente? No. Por eso dice Carl Rogers, que es uno de los que tomó Marshall Rosenberg para la cuestión de la empatía, que la empatía es como si yo fuera tú, pero en el entendido de que yo no soy tú, ni puedo serlo. Y si acaso haré el mayor de mis intentos por acercarme a partir de mi experiencia a tratar de reconocer qué es lo que te habita, pero en el entendido de que yo jamás voy a poder vivir la experiencia como la estás viviendo tú. Yo no soy tú. Tengo una persona que regularmente veo que sufrieron un accidente y perdió a su esposo y a su hija de 11 años en el accidente, y sobrevivió ella y su hijo. Y un día se para en seco y me dice, tú no tienes mucha idea de qué estoy sintiendo yo, ¿verdad? No, no la tengo. Porque a ti no te ha pasado lo que a mí me pasó, ¿verdad? No, no me ha pasado. Puedes imaginar lo que estoy sintiendo, pero no lo ubicas, ¿verdad? No, me temo que no. Gracias. ¿Notan cómo ella misma se da cuenta? Yo no, por más que me tratara de imaginar, yo no estoy atravesado por la vivencia. Ahora, ese intento de ver al otro, seamos claros, mucha de nuestra propia proyección, autorreferencia va a estar proyectada ahí. Es inevitable que lo hagamos. Solamente seamos conscientes que mucho de tu propia historia se va a proyectar en aquello que estamos llamando empatía. Y no podemos hacerlo desde otro sitio. Está bien, hagámoslo, con la conciencia de que mucho de tu biografía, de tus autorreferencias van a estar ahí entremetidas. Y también estamos hablando de salir al mundo a dar cursos de CNB. Bien, hagámoslo. Pero también démonos cuenta que nuestra moral va a estar circulando en ello. Y que muchos de nuestros procesos deconstruidos o no van a estar imbricados cuando estemos yendo a las comunidades.
El otro de una persona, también de un grupo de CNV, decía, es que tenemos que ir a dispersar la CNV al mundo para empoderar a los pobres. Oh, yo oí eso y sentí como dicen en Chile, como la guata se me revolvió. Entonces lo mencioné, ojo con lo que estamos diciendo, porque ¿quiénes somos para creernos que somos los poseedores de tener algo para írselo a entregar al otro? Chequen cómo la noción ya de por sí lleva una connotación opresiva. Entonces, por eso estas visiones, por eso ojo con el altruismo, ojo con el querer ayudar, desde dónde lo estamos haciendo. Podemos ir a replicar exactamente las mismas sistemas opresivos cuando decimos que queremos ir a las comunidades a llevar la CNV. O lo que sea, ¿eh? Somos certificados en saberes que ahora necesitamos a nuestros receptáculos para ir a dispersar la palabra. Híjole, me parece que ahí puede haber algo, no estoy diciendo que no lo hagamos, solamente seamos conscientes que podemos usar una educación bancaria que tanto critica Paulo Freire, de usar al otro como reservorio de tus grandes saberes y tus grandes altruismos. Y con ello aplastar la sabiduría que ya existe a las comunidades a las que vas a llegar. Me parece que no es un tanto voy a enseñar, sino voy a escuchar, voy a ver qué hay ahí y cómo podemos echar a andar eso, ¿no? Y contribuir. Entonces, bien, por ahí va. Ya llevo una hora. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué les va moviendo esto? Esto que estoy compartiendo son como reflexiones que me vienen brotando conforme voy hablando con ustedes. No pretendo que sean como una cosa terminada, sino como reflexiones e inquietudes que yo he venido teniendo, que van cambie y cambie conforme voy avanzando en mis lecturas, en mis comprensiones, compartirles que he venido entendiendo que mientras más marcos interpretativos me allegue para mirar, más capacidad tengo para ver aquello que he hecho andar. Y muchas veces no tenía estos marcos interpretativos para mirar y me pasaban por las narices un montón de cosas que yo hacía, otros hacían y yo ni color me daba. Por eso los marcos interpretativos son importantes para poder empezar a mirar aquello que nos era invisible, que estaba tan normalizado y por normalizado no veíamos. Entonces, a llegarnos de estas comprensiones, ¿no? Desde muchos lugares, desde autores, desde grupos que nos reunimos a reflexionar, desde procesos personales, individuales, colectivos, podemos ir enriqueciendo estos marcos desde los cuales miramos. Estos marcos interpretativos, por eso me preocupo mucho cuando hay personas que solamente hablan del proceso emocional como si pensar no fuera importante. Me parece importante las dos, sentir y pensar. Me parece que el proceso reflexivo es relevantísimo para ganar comprensiones de aquello que decimos que queremos distanciarnos. ¿De qué me voy a distanciar si mi color me doy que estoy imbuido ahí? En fin, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué reflexionan? ¿Quejas, comentarios? ¿Dónde andan? Me da miedo haberme metido hasta la cocina tan temprano. Bueno, por lo menos para México es muy temprano. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Gus. Muy buenos días a todas las personas que están participando. Yo soy Gustavo Maciel, junto con Florencia organizamos este encuentro. Y yo te quería comentar, Gerardo, aprovechando el espacio, que me encantó algo que dijiste al principio, respecto a esto de que la queja puede servir para ganar agencia personal. O sea, como frase me encantó, la voy a escribir en algún lugar. Me das mi Me hizo crédito, ¿eh? muchísimo, claro. Me pareció súper valioso y me movilizó también al escucharlo porque así fue como surgió este encuentro. Digamos, al ver todas las cosas que están sucediendo en el mundo, yo hablando desde lo personal, entré en ese pequeño periodo de queja, siempre validándola, hasta que la queja me sobrepasó y llegué a la conclusión de que había que hacer algo.
Y me gustó mucho porque creo que lo que mencionaba va justo en este sentido, ¿no? Como el validar la queja, el enojo, los sentimientos desconfortantes, te terminan llevando hacia la acción. Por eso, ¿Se congeló para ustedes también? Sí, se congeló. ¿O está pensando inspiradamente? Pues puede Te, ser las dos. te congelaste, Gus, no sé si nos alcances a escuchar. Estás congelado. Ahí está, ya regresaste. Gus, te habías congelado tantito. perfecto. Estabas hablando de la queja, el enojo como movilizadores. Sí, que yo entendí que decías que en este sentido, ¿no? Y que por eso es tan importante para el aparato de dominación el ahogar estos sentimientos, porque inhiben la acción. Y fue justamente a partir de esta queja, coincidir con Florencia y de ahí decir, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Y al otro día ya estábamos organizando este encuentro. Creo que ese es el valor, ¿no? El valor y además vivido desde un lugar muy real, no simplemente teórico. Así que agradecerte por ese pensamiento. Y gracias, gracias, Gus. La queja puede servir para ganar agencia personal y colectiva. Y me parece muy importante abrirle un buen espacio a lo aflictivo y a darnos cuenta, no solo lo aflictivo, porque yo puedo sentir tristeza y la tristeza es muy bien acogida. Es más, hasta incita a que la gente se acerque y te abrace. Pero cuando hablamos de enojo, de queja, de descontento, hay como un repele casi en automático. Y me parece que ahí es importante reivindicar esto y entender que atrás de este enojo, de esta queja, hay personas que están teniendo como sus propios procesos de discernimiento y algo están entendiendo de la situación que están sintiendo queja. Y en vez de ver la queja como, ay, qué molesto, ¿no? Tuve una persona que alguna ocasión me dijo, cuando me estaba yo quejando, me dijo, creo que tienes heridas infantiles no resueltas. Me parece que sería importante que vayas a tratar eso y después vengas al grupo. Lo dijo frente a 40 personas de CNB. Y como era una voz con privilegio epistémico, buena parte dijo, claro, son las heridas de Gerardo aquí. Ay, acompañémoslo en su proceso. ¿Cachan el nivel de violencia que puede haber ahí? En vez de decir, ¿qué estamos haciendo como colectivo? Que está este hombre sintiendo lo que siente, porque está teniendo discernimientos de algo que quiere cuidar, de algo que es relevante para él, y no lo estamos pudiendo ver en colectivo. Cuando hablamos de la responsabilidad en CNB, la habilidad de responder es movilizarme como un recurso que puedo ser para ese otro y acompañarlo en su vida, sino que es la responsabilidad. Yo soy un medio hábil que me puedo movilizar en pro de la vida de esa persona o personas que tengo enfrente y asimismo las demás. Pero cuando en vez de tomar la responsabilidad de qué puedo estar haciendo que produzco ese impacto en esta otra persona, lo coloco como chivo expiatorio en su herida, entonces hay una desresponsabilización. Saco yo y saca el colectivo las manos de la corresponsabilidad atribuyéndolo a algo que tiene que ver con la persona. Y si yo fuera una persona que trabajo desde el yo encapsulado e individualizado, diría, claro, soy una falla con patas por el planeta, necesito ir a que alguien me corrija y me enseñe cómo gestionarme. Y sacaría yo mismo del radar la posibilidad colectiva de nombrar y hacer cosas como grupos para, para atender aquello que mi emocionalidad esté informando. Por eso la emocionalidad es importantísima también significarla como un logro. Algo nos está reportando y es relevantísimo que el sentimiento persiste. El otro día me dijo una persona, sigues enganchado porque hablas siempre de los mismos grupos de CNB. Como si eso fuera enganchado. Y yo he dicho, si sigues sintiendo lo mismo es porque el estímulo persiste. Es como si le dijeras a una persona que le importa mucho erradicar los modelos machistas, decir, ay, sigues enganchada, ya supéralo. No, espérame, el machismo sigue circulando en este preciso momento. ¿Por qué voy a dejar de sentir aquello que sigue su curso? Si el sentimiento existe, es porque el estímulo persiste. Son frases que me saco de la manga, que de repente suenan como cliché, pero son de mi autoría. Entonces, en ese sentido,
la hospitalidad a lo aflictivo, pero resalto mucho la queja, el descontento, todo esto. Noten cómo cuando te quejas, hay alguien que te va a lanzar algo que tenga que ver con deja de quejarte. Y lo que comparte Gus, que tuvieron ese proceso, Florencia y ella, fue, algo me está informando esto y debe ser tan importante. A mí me parece a veces que la intensidad de los sentidos es directamente proporcional a la importancia de lo que queremos resguardar. Esa magnitud de los sentidos es proporcionalmente informante de qué tan relevante es algo, me parece. Tampoco lo quiero totalizar y que sea esto una cosa concluyente. Estoy como compartiendo algo que de repente reflexiono. Por eso me importa tanto ir a los juicios moralistas y de dónde vienen y qué echan a andar y cómo son parte del sistema de dominación. Y démonos cuenta, porfa, de algo. Estamos acostumbrados a hablar de la violencia en términos explícitos, pero no volteamos a ver las violencias sutiles, lindas, que pasan por abajo de la mesa como procesos persuasivos, justo por ser lindos o por tener esa modalidad de presentarse. Los más grandes modelos de poder circulan por invisibles, no por explícitos. ¿Y qué es lo que quieren los sistemas de poder? Que no los voltees a ver, que no los cuestiones. Ahí se reside su poder, en su invisibilidad. Sí, cuando ya estás viendo cómo se explaya el poder en modo explícito, pues eso es un síntoma. Es fuerte lo que voy a decir, pero que esté habiendo feminicidios es el síntoma de algo que se produjo previamente. Qué importante es combatir los feminicidios, pero necesitamos ir más atrás, necesitamos ver qué lo produce. Cómo se van gestando las mentalidades que son reclutadas para usar a las mujeres como trofeo, para dejarlas como señal para otros hombres, en señal de poderío. ¿Qué estamos echando a andar previamente que hace que nosotros los hombres nos prediquemos por potencias, cosificando todo lo que a nuestro paso pasa? ¿Qué es lo que produce que vayamos pensando así? Que nos habiten esas metáforas, que nos habiten esos significados. ¿Dónde está lo cultural y cómo vamos a ir a la raíz, a desenraizar eso desde su origen? Porque de otro modo estaremos trabajando en el síntoma. Sí, dolorosísimo síntoma, pero no deja de ser el síntoma. ¿Qué lo produjo? ¿Qué lo antecedió? Y me parece que ahí está la deconstrucción. Y si empezamos a voltear hacia lo institucional, un montón de nuestras instituciones están produciendo la mentalidad que produce toda la inequidad que estamos presenciando, ergo violencia. Los propios modelos educativos están agarrados de la meritocracia, de premios, castigos, de métricas evaluatorias, de quién aprueba, de quién reprueba, de jerarquías epistémicas en donde tú te quedas callado y mi voz se vuelve incuestionable. El modelo familiar y todo el dolor que se produce dentro de la institución familia, que a veces muchos echamos a andar como el lugar en donde debería prosperar todo. La enorme mayoría de las heridas que tenemos de nuestras infancias fueron producidas en el seno familiar. La institución de la religión y todos los relatos moralistas que echan a andar con cielo e infierno. Mi abuelita me decía cuando era niño, cuando no me portaba como ella quería, te vas a condenar con las ánimas del purgatorio. Afortunadamente yo tenía a mi abuelito que me hacía el paro y me decía, no hijo, no te vas a condenar con nadie. Esas otras voces necesitamos allegarnos para que nos ayuden a deconstruir eso que nos tragamos donde sentimos miedo, culpa y vergüenza. Necesitamos esa otra voz que diga, no es cierto, es un relato dominante que quiere reclutarte y que usa medios sofisticados como una especie de agente encubierto dentro de tu cuerpo que tiene un propósito de sojuzgamiento. Es una metáfora, es que hay un mini agente allá adentro. Bien, ya me callo. Hablen ustedes porque si no yo me sigo de filo. ¿Cómo van? Hola, buen día. Hola, Mabe. Hola. Me resonó mucho cuando hiciste el comentario de cuando te comentaron sobre las heridas no resueltas, ¿no?
O sea, la violencia en la invalidación y en la descalificación de tus emociones o de lo que te estaba pasando. Y lo veo permanentemente en grupos terapéuticos, eso, ¿no? A nivel de grupos de terapia se ve eso, como la culpabilización por las emociones. O sea, pareciera que ha evolucionado algunos tipos de terapias y sin embargo yo veo en muchos como una gran involución porque se ha transformado unas culpas en culpas nuevas, Así es. ¿no? Yo siempre digo, y bueno, con esto termino, que yo vengo de familias católicas, ¿no? Era practicante en su momento, entonces esta cosa de por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, que por suerte se va, digamos, cuestionando, ¿no? Se ha ido cuestionando, pero he ido viendo que hay terapias psicológicas que vuelven a la culpa, pero desde otro lugar. O sea, porque no resolviste tus heridas de la infancia, porque no podés regular tus emociones, porque te enfermas, porque no sabes manejar el estrés, Por tu falta de gestión emocional. por tu falta de gestión emocional, entonces se vuelve a culpar, pero desde otro lugar. Y me parece gravísimo, porque además esa persona que tal vez no está pudiendo gestionar el estrés, o tal vez sí es verdad que tenga heridas de la infancia, pero seguramente si no las ha trabajado es porque no tiene herramientas, no sabe cómo. No es porque no lo quiera, ¿no? Sino que tal vez por falta de recursos, o no lo sabemos, pero no importa, es otra forma de culpabilización, y no es menor tampoco dentro de la sociedad esto, porque es una cosa bastante extendida también. Sí, Mabe, sabes que te oigo y pienso en que a veces se mira la herida de la infancia como algo que ya se debió haber superado. Y no nos damos cuenta que lo que pugna desde la herida de la infancia sigue siendo una necesidad pendiente, atendible hoy. Y muchas veces atendible de manera persistente y permanente porque es un tema relevante para las personas que estamos atravesadas por eso. Yo te puedo decir que para mí la necesidad de equidad es algo que va a estar vivo el resto de mis días. Y proviene de mi herida de la infancia y no porque provenga de mi herida. Es más, dedico mi vida a hablar del tema. Heme aquí compartiendo con ustedes desde un tema que me resulta relevante desde la herida, no porque la herida sea algo que, no que ya debía haber superado, sino la herida me informa de las cosas que son relevantes para mí. Y muchas veces lo que hago no tiene que ver con, a veces les voy a poner un ejemplo que es medio fuerte y puede ser leído ahí como varias cosas. Pero alguna vez yo estaba en el jardín del pueblo donde vivía de niño, colgado de las corvas de las rodillas, calumpiándome, con la cabeza ahí abajo, y llegó el gendarme del pueblo a jalonearme, a pedirme que me bajara. En mi reacción ante el jaloneo de mi cuerpo, tiré una patada y le pegué en el pómulo. Fue con mi abuelito a cobrar los daños. No sé cuánto le haya dado mi abuelito. Y a partir de ahí yo fui etiquetado como un niño grosero, imprudente, como que hice algo que no debía haber hecho. Pero nadie me dijo, y eso lo descubrí yo en terapia muchísimos años después, que lo que hice era un acto de resistencia ante un acto abusivo del poder. Noten la enorme significación, la diferencia en significación que eso tiene y lo sanador que puede ser voltearlo a mirar desde la dignidad, decir, claro, era una persona en posición de poder que abusó de su jerarquía para forzar a un cuerpo. Entonces, cuando empezamos a releer esos actos de resistencia desde lugares de dignidad, cambia muchísimo de la interpretación de lo que hicimos. Y esa reinterpretación del pasado también informa los posibles futuros que van a emerger. El pasado y el futuro están directamente ligados en su influencia mutua. El tipo de significaciones que ponga yo en el pasado informa el tipo de cosas que voy a hacer hacia el futuro. Las cosas preferidas, las cosas que me importan. Y además, esa resignificación en el pasado hace que en el presente informe de aquello que me importa y esto hace que cambien el curso de las acciones que voy a echar a andar. Y eso se da en el ahora. Así que el yo aquí y ahora está informado por el pasado, promoviendo futuros en una banda de moebios, informándose al infinito y más allá, como diría el buen Buzz Lightyear. Gracias.
Entonces, gracias, Mabe. Y también decir que en esta cosa de la herida se usa mucho la figura del chivo expiatorio, ¿no? Cómo llegaba alguien cargado de pecados y le decía al rabino, oye, compa, estoy muy cargado de pecados, hazme el paro, ¿no? Si hablo en mexicanismos que no se entiendan, me dicen, por favor. Y entonces el rabino le decía, pues tráete a tu mejor chivo en la fiesta de no sé qué y aquí lo sacrificamos. Tráete, ya llegaba el otro con su chivo y le decía, aquí está mi chivo. Y le pasaba unos pedacitos de cuero y le decía, escribe ahí tus pecados, ¿no? Y ahí estaba el otro escribiendo sus pecados. Y luego iban al chivo y le ensartaban en la piel los pecados del otro y luego sacrificaban al chivo, derramaban su sangre y le decían, limpio estás, compa, vete a tu casa, estás expiado. Colocar en el otro nuestras culpas, y también ahorita quisiera revisar qué decimos por culpa, al colocarla allá yo saco las manos. Yo no tengo nada que ver allá. Cuando alguien dice es tu herida de la infancia, está usando la herida de la infancia como chivo expiatorio. Nosotros no tenemos nada que ver, es tu herida. ¿Cachan la cantidad de veces que usamos esta figura para decir es un delincuente, es un criminal, es su herida de la infancia, es depresivo y todas esas cosas hacen que coloquemos la responsabilidad allá y nosotros sacamos las manos? Criminalizar al otro es dejar de tomar la responsabilidad social de cómo lo producimos. Y además, lo que toca cuando el otro es un criminal es encerrarlo en la cárcel desde una lógica punitiva de causarle un daño directamente proporcional al daño que causó. Eso aquí en China se llama la ley del talión. Violencia. Pero estamos agarrados de un sistema de justicia que tiene la lógica de la revancha como un sistema que se supone que va a subsanar ¿qué? Y no estamos diciendo que no encerremos a la gente en la cárcel, pero es diferente encerrarlas desde el uso punitivista de la fuerza o desde el uso protectivo de la fuerza. Son dos cosas totalmente diferentes. Bien, estoy diciendo todo esto, ya no sé por qué, el chivo expiatorio. Y bueno, regresando a lo que Mabe compartía de esta compulsión a la felicidad que se está dando, tanto que ya está el Happiness Academy. You may be certified in happiness. Te cobran un varo. Hazme tú el favor. Y está teniendo un éxito, además, por uno de sus máximos representantes de esta psicología positiva. Y bueno, y luego quiero hablar tantitito del privilegio epistémico. Ahorita leo las cosas que están circulando acá en el chat. Estoy preparando un material de un curso que tendrá que ver con la injusticia epistémica y por qué ciertas voces cuentan con mayor credibilidad que otras. Así como se distribuye la riqueza, también se distribuye la credibilidad. ¿Por qué creemos más en unas voces que otras? ¿Por qué ciertas voces son legítimas porque provienen de ciertos personajes y no de otros? Y se los comparto. ¿Por qué la voz de Gerardo a veces no es tan bien recibida, pero cuando eso mismo lo dice una persona con privilegio epistémico, circula en inmediato, generando con ello una injusticia epistémica, una injusticia testimonial? No me quiero poner tan técnico, pero la injusticia testimonial es, si eso proviene de tal persona, entonces no es tan creíble. No se le cree lo mismo a un latino en Estados Unidos que a una persona blanca. Si la voz viene de una persona afrodescendiente, probablemente cuente con menos credibilidad que la de una persona con todas las condiciones occidentales. ¿Por qué ciertas voces en la propia CNV por instructores de CNV circulan más que otros instructores? ¿Por qué nosotros mismos en Latinoamérica echamos a andar más a los entrenadores europeos que a los propios entrenadores latinoamericanos? Y esto no significa que nada bueno pueda provenir de Europa, no estoy hablando de eso, pero necesitamos bajarle al eurocentrismo. No porque nada bueno pueda provenir de allá, sino porque tal magnitud, tal abundancia de circulación de saberes subyuga la circulación de los propios. No estamos hablando de que no participen, estamos hablando de darnos cuenta del volumen de participación y la hegemonía que tienen y que nosotros echamos a andar una y otra vez en detrimento de la circulación de nosotras mismas como sabidurías y liderazgos emergentes que oprimimos por darle circulación a estas otras figuras. Y no importa si lo hacemos con mayor torpeza que ellas, es muy probable que sí. Y si sí, ¿qué?
No se va ganando expertise a partir de el ir practicando y irnos apoyando unas con otras para irnos posicionando y dándonos la mano para ir ganando esa experiencia. Y ojo, alguna vez alguien me habló y me dijo, es que tú tienes bronca contra los europeos. No, no tengo bronca contra ningún europeo. Aquí la cosa no es personal, no es decir, y esto más o menos, bueno, viene de prácticas narrativas, pero se casa mucho con la CNV. El problema es el problema, la persona es la persona. No vamos a ir a la identidad de la persona a decir quién es qué, quién es bueno, quién es malo, quién está en lo correcto, quién está en lo incorrecto. La persona es la persona, dejemos esa identidad en paz. Vamos a cosificar el problema, a disectarlo, a mapear sus efectos, a ver si lo queremos en nuestra vida o no, por los efectos que produce. Cosificamos el problema, no cosificamos a las personas. Disectamos el problema, lo conocemos. ¿Cómo se echa a andar? ¿Qué efectos produce? ¿Lo quiero o no lo quiero en mi vida? Es a partir de la problematización que voy a ir ganando entendimiento de cómo producimos esto y dejamos en paz a las personas. El problema es el problema, la persona es la persona. Y dejamos de totalizar personas. Fulanito de tal es, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propuesta es voltear a ver las formas, las estrategias que echamos a andar, en las que participamos. No es una cuestión si somos buenos o malos, regresaríamos a lo moralista si lo vemos así. Bien, puedo seguirme hablando. El privilegio epistémico es un temazo para mí, algo complejo, pero me parece relevantísimo visibilizarlo y comenzar a abrirle espacio para entenderlo. Porque en el privilegio epistémico hay mucha subyugación de unos saberes por sobre de otros y no permiten la emergencia de los saberes locales. Creemos que los saberes europeos son universales porque así nos los enseñaron en la escuela, pero son tan locales como los nuestros. Ya me estoy metiendo un poco en todo el proceso de colonial y un poco hablar desde allá. Hay un montón de autores que vale la pena involucrarse. Es complejo el tema, me parece que amerita como darle varias vueltas, pero... Y la decolonización, que no se vea el proceso colonial como algo que pasó hace 500 años y ya acabó y estamos regresando al pasado. La gente te dice, pero eso ya fue, olvídalo, eso en otras épocas. No, la colonialidad sigue su curso en este preciso momento que estamos reuniéndonos acá. En sus sofisticadas maneras actuales en las que está circulando. El proceso de colonial no es algo histórico que ya acabó. Sí, viene desde allá, pero necesitamos... Por ahí les recomiendo a Yasnaya Aguilar, en una lectura que se llama, no me acuerdo bien, pero dice que los indígenas no son la raíz de México, sino su negación. Yasnaya Aguilar. Bueno, cualquier cosa que lean de ella, se la recomiendo mucho. Es un libro que se llama Repensar la conquista. Nada más conquista ya tiene toda una connotación. ¿Y qué tal si le quitamos el adjetivo conquistadores y decimos invasores? Y nos lleva a otro sitio totalmente diferente. Bien, ahí le paro ya. ¿Cómo están? Vayamos concluyendo. ¿Cómo se quedan? Gerardo. Venga, Leo. Un gusto verte y escucharte. Primero, gracias a Gustavo y a Florencia por esta oportunidad. Y dos cositas. Una, a mí lo que me mueve dentro de lo que yo estoy trabajando, que como vos sabés tiene que ver con Maturana, como un fundamento desde acá de Latinoamérica, y es la autonomía, este espacio de poder tener un espacio de autonomía reflexiva, de poder hacerme cargo, ¿sí?, de aquello que yo estoy distinguiendo. Y desde este espacio, en consonancia, de donde yo miro, no hay nada independiente de la mirada del observador. Es decir, todo aquello que uno distingue tiene que ver con uno, con la experiencia, el espacio, el lugar de donde está. Pero esto ha sido negado en función de esta experiencia que vos estabas señalando, ¿sí? Y estos espacios a mí me reviven esto, es decir, encontrarme en un espacio en que esta posibilidad de reflexión y de poder asumir miradas que faciliten
reconocer dónde estoy parado en este preciso momento y qué es lo que yo realmente quiero conservar y expandir en mí, a nivel de comprensión y a nivel de modo de convivir. Y me agrada también esto que vos, que viene creo de la milpa y que vos hablas de nosotras, a Gustavo, ella, me gusta esta posibilidad de acentuar una mirada que va incluyéndose en el lenguaje de una manera que me gusta. Lo otro, esto de que estamos siempre, esta mirada que no existe un yo independiente desde Maturana, cuando nacemos gracias a un contexto humano y que nos hace posible. Y en este caso también el hecho mismo de poder estar participando, por ejemplo, estamos haciendo algunos arreglos en casa en este momento, y mi esposa, gracias a ella, puede estar acá porque ella está atendiendo lo que se necesita atender en este momento con las personas que están trabajando. Es decir, que la experiencia que yo vivo, entiendo, es posible porque hay un contexto que me lo facilita. Eso y esta reflexión te agradezco. Y lo otro sobre la cuestión epistémica que vos señalabas a nivel de colonización, descubrí recién que en Italia hay un festival de filosofía todos los años, 16, 17 y 18. He estado escuchando a varios filósofos y filósofas que han estado... No hay ninguno, escuché varios, ninguno que haga referencia a algún filósofo que no sea europeo y de Estados Unidos. Ninguno. ¿Sí? Aún uno menciona que está viendo que en Europa no aparece un pensamiento nuevo, como que si estuvieran encerrándose en un modo, las relaciones Grecia, digamos, se circula allí, desde como si los fundamentos del pensar estuvieran siempre en Grecia, y todo da vuelta en torno a ello. Entonces eso también me resonaba con lo que vos estabas señalando. Y gracias por compartir, Gerardo. Y gracias, Leo. Te mando un abrazo fuerte, ¿no? El testimonio de que lo que ellos consideran saberes se echan a andar entre sí, dejando fuera, que esa es como la marginalización epistémica, donde otros saberes ni siquiera están considerados en el radar como viables, como dignos de ser incluidos en nuestras reflexiones. Y nosotros, mira, se puede entender que ellos lo hagan, pero que nosotros lo hagamos de darles el privilegio, omitiéndonos a nosotras mismas, me parece que es algo como a detenernos a pensar y decir, mira cómo no nos echamos a andar. No doy nombres, pero en alguna ocasión alguien me habló para decir, oye, pero ¿podemos promover a esta entrenadora de CNB? Porque va a dar unos talleres tal, por supuesto del Norte Global. Y le dije, oye, ¿este entrenador estaría dispuesto a compartir su base de datos para promocionar mis talleres cuando sea el caso? Me dijo, no sé, déjame checarlo. Me respondió y me dijo, no estaría dispuesta. Entonces dile que no la voy a promover. Me dejó de hablar. ¿Cómo es que nosotros ponemos todas estas riquezas de bases de datos en pro de echar a andar todas estas epístemes que van a venir a esparcirse en estos territorios? Y cuando le dices, ¿estarías dispuesta en equidad a echarnos a andar mutuamente? Me responde que no. Y esa es la pregunta, ¿cómo vamos a poder co-construir con esas diferencias de privilegio de pistas? No estamos asignando las mismas pistas para aterrizar. Hay gente que viene en sus Boeings ya construidos y en cuanto aparece el Boeing, pista primordial, que aterrice, y nosotros en nuestra avionetita por ahí tratando de encontrar cómo, tenemos que andar dando vueltas porque no encontramos dónde aterrizar y vamos a aterrizar allá en la terracería porque nos surgió aterrizar. Y cojo, no me estoy victimizando. Y aquí quiero aprovechar algo que es bien importante ver. No es lo mismo victimizarse que reconocerse víctima. Es relevantísimo reconocernos víctima para poder salir de ahí y en el reconocimiento de ser víctima, nombrar los maltratos, el efecto que produjo en mi vida, los sentimientos correspondientes y darles un espacio amplio para ser nombrados, recibidos, acogidos, porque eso me lleva a poder cuestionar esas figuras en posición de poder que me maltrataron y que perpetraron condiciones de abuso en mi contra. Ese poder abrir el espacio para nombrar, llorar, encabronarme, sacar mi rabia, descongela esta cosa acorazada en mi cuerpo y me moviliza a gestionar la agresividad desde otros sitios.
Pero primero necesito contactar ese reconocimiento de ser víctima y de cómo casi siempre en los eventos traumáticos estuvo el poder en juego o el abuso del poder. Por eso visibilizar los juegos de poder se vuelve relevantísimo para aquellos que decimos que queremos trabajar en la no violencia. ¿Cómo se juega el poder? Por eso cuando estoy acá en la Comunidad de México y nombro cosas, estoy tocando como ¿dónde está el poder? Luego se visibiliza quién lo tiene, cuál es la voz privilegiada, cuáles son los grupos que se segregan, a quién se marginaliza. Muchas de las respuestas cuando nombras esto, es como dice Marshall Rosenberg, lo dice clarísimo. Cuando estás trabajando la CNV en estos contextos, te vas a volver como el que aventó la rata al ponche. Y buena parte de ser el que nombra cosas así, pues eres el que es el aguafiestas, pues. Entonces, no lo está diciendo en balde. Asume que vas a nombrar cosas que tiraste la rata al ponche y todo el mundo estaba feliz. Y digo, tampoco es que a mí me encante, ¿eh? Y digo, hoy voy a ser el avientarratas más exitoso del planeta, no me interesa. Pero sí estoy nombrando cosas que me importan. Y estoy nombrando lo más que puedo la forma, la estrategia, el problema, no las personas. Pero es muy difícil aún en estos entornos que la gente despegue que no estoy hablando de personas, que estoy hablando de estrategias, que estoy hablando de la forma, que estoy hablando del efecto que produce. Y aunque lo cuido lo más que puedo, viene la referencia de es contra nosotros. Y es como una constante querer despegar, decir, no, lo que estoy hablando es de esto. En fin, y ni modo, está bien. Todo camino en la liberación está lleno de contradicciones, decía Paulo Freire. No vamos a poder hacerlo de manera inmaculada ni lo esperamos. Estamos tan atravesadas por estos relatos que esperemos que así sea. Ese no es el problema. El problema es que no nos acompañamos a verlo, a nombrarlo, a abrazarlo. Sí, todos podemos llegar a un IIT de CND y todos llorar juntos y entristecernos juntos por las heridas. Sí, eso tiene su lugar. Pero el enojo, la queja, el descontento, donde cuando eso sucede viene como una especie de estruendo donde nadie sabe qué hacer y no sabemos cómo resolver. Pero eso sí, nos nombramos como mediadores especializados en CNB. Pero este ejemplo espero se me tome como válido. En alguna ocasión yo estudiaba taekwondo hace muchos años. Y mucha técnica y muchas formas por aquí y por allá. El día que hubo una bronca entre la gente taekwondo, olvídense de la técnica y de las formas, hasta con la silla se dieron. Entonces quiero decir que sí, cuando está en el nivel de técnica, no, se ve cuando entras en conflicto, cuando estás descontento, cuando estás arrabiado, qué tanto has acuerpado eso como un modo de vida. Y ojo, trabajar la CNB no tiene que ver con esta cosa inmaculada de hablar lindo. A mí no me interesa, como podrán darse cuenta. Pero sí me interesa ir como decantándolo de modo tal que me vaya habitando gradualmente cada vez más, pero porque he ganado comprensión al respecto, no porque lo haya dicho Marshall en la página 25, eso a mí me tiene sin cuidado. Me importa mucho que se acuerpe y se hable desde esta autonomía reflexiva de la cual está hablando Leonardo, pero también concatenada al colectivo y cómo los saberes se tejen y se co-construyen en ir reflexionando juntas. En fin, otra vez ya estoy hablando, ¿ya ven? ¿Quién más? Gerardo, Sí, para Gus. cuidar un poco el tiempo, aquí estoy de guardián del tiempo, quiero recordarte que hay unas preguntas en el chat por si querés abordarlas. Sí, gracias, qué bueno que las mencionas. Déjame ir a ellas. ¿Desde dónde? Hay un montón. Es que luego me pasa que me entusiasmo acá y ya no veo. A mí me encanta, me resuena, es un tema sobre el que no he reflexionado tanto, me hace pensar que cuando tenemos esa pérdida de sentido sí caemos en una corriente psicológica que no ve esto como señal, sino como algo que arreglar, claro, que puede enfermarnos más tal vez, ¿sí? Pérdida de sentido, métele motivación, por ejemplo, y termina la peli recalcando que el tipo se hizo millonario, así es, Marcos. Es decir, es una muestra de éxito y anda dando conferencias por el planeta en cómo le hizo para ser exitoso. Muy interesante y novedoso punto de vista. Lamentablemente voy a tener que desconectarme. Me haces host otra vez. Estoy aquí leyendo todo. ¿Cómo se lidia con las nociones polarizadas de bien y mal para hacer la invitación a la empatía? Es que justo cuando entramos en estas nociones de bien y mal,
La invitación es a ir deconstruyendo gradualmente que si estamos imprimiendo la mirada dualista de quién está bien, de quién está mal, quién está en lo correcto, estamos participando en la decisión, en el distanciamiento. ¿Cómo verlo más en el enfoque de los 4 componentes que propone la CNV? ¿Cuál fue el estímulo? ¿Qué sentimientos están emergiendo? ¿Cuáles son las necesidades que están siendo no atendidas? Y nos salimos de ver quién está bien y quién está mal. Los 4 componentes manejados a fondo son bastante revolucionarios porque nos sacan del eje moralista de análisis y nos colocan en qué es lo importante para esta persona, qué es lo importante para mí y qué estamos haciendo que se satisfacen o no las cosas que son relevantes. Y cómo me puedo movilizar como un recurso ante la otra persona para que esas necesidades que son bellas e importantes para ella se movilicen y se atiendan. Cuando hacemos ese movimiento hacia acá, estamos abandonando y distanciándonos, dejando de ser fieles a los relatos moralistas dominantes para empezar a construir maneras alternas de mirar y poner nuestro foco. Esa es la propuesta, aunque suena medio dualista, de Chacal Jirafa. Pero Chacal Jirafa no es aspiracional, es nada más una manera de mirar e irme distanciando de esa otra manera que promueve la desconexión, por esa otra manera que pone el foco en una mirada no dualista, evaluatoria, diagnóstica, interpretativa, de ver quién está bien y quién está mal, sino vamos al foco de que lo exprese como lo exprese, hacer una traducción a el lenguaje de sentimientos y necesidades y las posibilidades de atender eso que ahora nos damos cuenta que no está siendo atendido. Así que tomamos una responsabilidad como recursos ante la vida, no solamente de otras seres humanas, sino de otros seres y de planetarias, si lo queremos ver así. Pero eso es aprender a hacer la traducción del lenguaje. Sí, sigo leyendo. Muchas gracias por las reflexiones. Enriquecedor, feliz que exista, me tengo que desconectar. ¿Ya? ¿Me salté alguna? A partir del chivo expiatorio ibas a hablar de... Ya. ¿No hablé? ¿No terminé de hablar de lo que querías? ¿Una sola puede validar sola ante una comunidad que no reconoce la violencia? Es decir, castigo social, no entiendo. ¿Una sola puede validar sola ante una comunidad que no reconoce la violencia? Se puede dar, a mí me ha pasado que a partir de ciertas lecturas gano la agencia cognitiva para poder mirar algo que antes no vi, pero no lo hice solo, lo hice a partir de la reflexión de alguien que me contribuye, sea vía libro, vía video, personalmente, etcétera. Me parece que es mucho más factible poder irnos percatando a partir de las reflexiones compartidas que nos dicen, mira lo que yo veo, cómo lo ves tú. No digo que no se pueda hacer solo. Yo muchas veces cuando estoy empezando a sentir cosas, antes de quitarme de ahí, digo, aquí debe haber algo muy importante para mí. Y es a partir de que ahora me quedo que comienzo a hacer las reflexiones y me dejo estar en la zona liminal. Quiero explicar muy rápidamente la zona de liminalidad, que me parece una belleza de sostener. La zona liminal es una zona de tránsito cuando quiero pasar de un lugar a otro. Un puente colgante, un elevador, un aeropuerto, no sé, ubiquen cosas. Son generalmente zonas de tránsito. Esta es la identidad prescrita que estoy teniendo, la cual ya no quiero porque me doy cuenta todo el efecto que produce, y quiero habitar otro tipo de identidades más resonantes con las cosas que ahora me doy cuenta que me importan. Pero el tránsito de una a otra es esa zona. Acá estoy en la zona preliminar, acá estoy en la zona postliminal, y la zona liminal es esa zona donde se siente angustia, duda, incertidumbre, tristeza, duelo, rabia. Lo que sea que aparezca ahí es informativo de las cosas que necesitan ser movilizadas para ir ganando esa agencia que me hace movilizarme hacia esas identidades preferidas. No estoy buscando hacer una catarsis con C, que solamente es una especie de abreacción emocional, una especie de vomitada emocional, y ya, ¿eso para qué me sirve? Eso me sirve siempre y cuando me movilice hacia emoción y motion, que me produzca la movilidad hacia ese otro mundo que quiero habitar, que me saque de ese mundo viejo, añejo, replicante de los sistemas de dominación y me movilice hacia la creación de esos otros mundos que digo que me interesa, ya sea regresar a sabidurías antaño y retomarlas o generar pensamientos y desde la creatividad. Pero la zona de liminal es relevantísima para la catarsis con K.
Catarsis con C solamente es una salida emocional, sí, importante, pero buscamos catarsis con K que nos movilice hacia. Y también la conciencia de que lo podemos hacer en colectivo. Pero también quiero decir, y ya no me da tiempo, pero a veces cuando queremos hacer comunidad, replicamos exactamente los mismísimos sistemas de dominación en eso que estamos queriendo llamar comunidad. Y a veces se vuelve contraproducente. A veces creo, sospecho, me ha pasado, que nada más por el hecho de decir hagamos comunidad, en ese momento comenzó el declive de la posibilidad. No me la compren. Ojo cuando digamos comunidad, porque ¿qué estamos diciendo que es comunidad? Vamos a trabajar en equipo. Sí, pero ¿para qué propósitos? Porque no todo el tiempo se trabaja en equipo. Depende del propósito que estemos tratando de cuidar. Y a veces echamos a andar trabajos en equipo que están más al servicio de los mismos sistemas de dominación. Y lo hacemos en equipo y en comunidad. Y también yo todavía no sé qué es eso de comunidad. Yo todavía no lo tengo claro. Y ya tengo estrés postraumático cuando hablamos de eso. Ya estoy ahí con temas. Y con todo eso soy bastante, mi abuelita decía que era necio y yo lo resignifico y digo tenaz, abuelita, tenaz.